Y si él se puede conectar más adelante, pues que nos complemente lo que nos haga falta, ¿verdad? Nuevamente, solo les voy a pedir de favor que ustedes me digan si ya se puede ver la presentación. Ahorita no, Lick. Ahorita sí, Ali. Ahorita sí, Lick. Perfecto. Muy bien, compañeros. Entonces, ya saben las reglas del juego, por favor. Si voy muy rápido o si no entienden algo de lo que estoy diciendo o no me explico bien, por favor me interrumpen. Y empecemos. El tema del día de hoy, respecto a lo que estábamos viendo anteriormente de la integración económica y la globalización económica, va a ser precisamente la globalización económica. Ahora bien, este concepto abarca muchas ramas y como una noción general podemos decir que es utilizado para referirse al proceso de creciente interdependencia económica del conjunto de países del mundo. Cuando nosotros mencionamos este aspecto de interdependencia es que sí es cierto que a veces existe una relación dominante-dominado en los procesos y la distribución, pero esto que nosotros mencionamos como interdependencia es que, solo por darles un ejemplo un poco más actual, es que en estos momentos nosotros estamos viendo un incremento en los precios de la harina y el trigo por lo que está pasando en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Entonces, incluso aquí en Guatemala eso puede tener ramificaciones y lo mismo con con el problema que está viendo, ya que Rusia ya no le puede vender petróleo a Estados Unidos, es exactamente lo mismo. ¿La guerra es obra de Guatemala? No, por supuesto que no. ¿Estamos cerca? No, para nada. Pero las ramificaciones que nosotros podemos llegar a percibir se pueden ver desde un punto del mundo hasta el otro y ese es uno de los problemas que nosotros podemos percibir con los procesos de globalización. Más y en especial porque conforme avanzamos nosotros en nuestro desarrollo, podemos darnos cuenta que los procesos de globalización cada vez están más encadenados y cada vez los grados de interdependencia son más altos. Para darles un ejemplo de esto, no sé si ustedes se recuerdan que cuando empezó la pandemia, empezaron a haber alzas en precios de diferentes productos, ya que eran manufacturados principalmente por China. Esto tal vez acá no se sintió el impacto en su totalidad, pero por darles una idea, en Estados Unidos eso sí fue un golpe bastante fuerte para ellos, porque ellos estaban recibiendo muchos de los productos, ya sea que utilicen, porque recordemos una cosa, no es lo mismo recibir un bien final que un insumo que se utiliza para la producción de un bien final. Entonces, a veces, incluso las partes que se pueden utilizar como insumos para la producción de un bien final requieren una cadena de producción bastante elaborada. Yo, por ejemplo, en su momento tuve la oportunidad de ver cómo es que funciona el proceso de elaboración de una tuerca. No sé si alguno de ustedes se habrá puesto a pensar alguna vez cómo es que de una hoja de metal puede salir una tuerca de diferentes medidas y con el patrón del tornillo adentro de la tuerca. Entonces, incluso las piezas que son parte de algo más, eh, tienen un proceso detrás que puede ser afectado si una de las partes de la cadena se rompe o tiene alguna dificultad en su proceso de producción, ¿verdad? Y esto no necesariamente tiene que ser algo tan directo como, digamos, interno del país, puede ser algo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Y esto solamente es para un insumo. Ahora, cuando hablamos de un bien final, ¿qué les puedo decir yo? Un teléfono, una televisión, etcétera, pues los procesos se pueden complicar un poquito más. Es por eso que les mencionaba que existen aspectos positivos de un proceso de globalización más desarrollado, con más nivel de interdependencia, pero definitivamente también existen algunos, le vamos a decir, aspectos negativos, ¿verdad? Yo no sé también si ustedes se recordarán que durante la crisis inmobiliaria, no me quiero meter muy a fondo en este tema, pero la versión resumida, súper resumida, es que se tomaron se tomó deuda y se vendía como inversión. Entonces el problema es que en otras partes del mundo se compraba esa inversión, entre comillas, que realmente solo era deuda, y cuando esta deuda basura fue insostenible porque la gente no podía pagarla,
Entonces ese impacto se vio reflejado en otras partes del mundo. Y ese fue el momento en el que yo recuerdo, precisamente hay un libro del economista Stiglitz que menciona que el Fondo Monetario Internacional ya empezaba a, digamos, encender el bombillo rojo de que tal vez el grado de globalización ya se estaba saliendo un poco de control, ¿verdad? Eh, Continuando, dice, creciente interdependencia económica del conjunto de países del mundo provocado por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales y, aunque sea en menor medida, de la mano de obra, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Esto lo voy a explicar un poquito más a detalle en las próximas diapositivas, pero nuevamente solamente para que mojemos los piecitos en el tema. A veces también juega un papel importante la mano de obra. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que tenemos una, por así llamarle, una ventaja comparativa en un grado de producción que implique la mano de obra intensiva. Entonces, eso al mismo tiempo, dentro de lo que es la mano de obra, que no es en mayor medida, de hecho, incluso estaba viendo hoy en la tarde que según el Fondo Monetario Internacional, en promedio la protección arancelaria es aproximadamente 9 veces más elevada en el sector agrícola que en el manufacturero. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque yo, pues, no creo que haga falta repetirlo. Creo que esto ya lo hemos visto hasta el cansancio, pero nuevamente, eh, solo para aclarar mejor esto, si uno de ustedes tiene la capacidad de trabajar moviendo una caja, esa es una cualidad y una habilidad que todos nosotros tenemos. Entonces, esa habilidad va a cotizar más bajo en un mercado competitivo. Es por eso mismo que si nosotros lo único que tenemos que hacer, y digo lo único, como que fuera fácil, definitivamente no lo es un proceso agrícola, que es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Entonces se necesitan barreras más altas para proteger este sector, que en caso contrario, digamos que nosotros estuviéramos recibiendo bienes de otro país, puede verse afectada fuertemente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario o algo que quieran aportar respecto a este tema? Muy bien. Unos apuntes que estaba viendo en el libro de parte de la bibliografía que nosotros les estábamos dejando, menciona que se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Lo interesante de esto es que originalmente la aserción equívoca, le voy a mencionar yo, es que últimamente son productos y no necesariamente pueden ser productos. También un cierto grado de conexión interdependiente entre dos países puede ser de carácter financiero. Y como les estaba mencionando la vez pasada, ustedes ya saben los riesgos de esto gracias a lo que han estado viendo con el licenciado Edson y de cómo es que un influjo de moneda extranjera puede afectar la economía del país. En algunos casos, este término, también, lo de la globalización, también hace alusión al desplazamiento de personas, como lo es la mano de obra que les estaba mencionando anteriormente, y la transferencia de conocimientos, que es la tecnología. No sé si ustedes se recuerdan que en la clase pasada estábamos justamente hablando de esto, de que si nosotros quisiéramos, por así decirlo, crear desde cero una planta de energía nuclear o una planta de energía solar, eólica, lo que sea, no siempre es, digamos, sencillo arrancar con este tipo de proyectos si no se tiene el grado de conocimiento de la elaboración del proyecto en sí mismo y a veces es necesario conseguir esa expertise en otro lado, en otro país, por ejemplo. Recientemente con lo que pasó con el agujero que se abrió en la CA1, pues tuvieron que mandar a traer especialistas de Estados Unidos. Eso no se podría si no hubiera un alto grado de globalización entre ambas partes. También otra cosa muy interesante que yo recordaba es que la socióloga Saskia Sassen menciona que la globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales. Yo originalmente no me había puesto a pensar en esto y esta fue como que la patada de inicio que arranca mi interés en la economía naranja, solo por mencionarles
un punto. No me quiero meter mucho en esto, sí siento que podría hablar de esto el resto de la clase, pero no me quiero meter mucho acá. Pero para que ustedes me comprendan a qué me refiero, tomen por ejemplo la cantidad de personas que asisten a los eventos que realiza el Teatro Nacional comparado con la cantidad de personas que pagan una suscripción de Netflix, una suscripción de HBO Plus y los otros sistemas de streaming que hay, en verdad, incluso YouTube Red, creo que se llama el de YouTube. Esto tal vez no se ve así si nosotros pensamos estrictamente como economistas tradicionales, pero si nos metemos un poco más a la economía naranja, vamos a ver que estos aspectos son meramente culturales, porque cuando ustedes están viendo, ¿qué les digo yo? El juego del calamar o la casa de papel, esa es la cosmovisión y la idiosincrasia de otro país. Eso es meramente un aspecto cultural. Entonces, tiene que haber un trade-off. Ustedes están dejando de adquirir algo nacional por un producto internacional. Y si bien esto tiene beneficios, tiene pros y contras, como todo en la vida, tiene una visión muy bipartidista, sí podemos decir que tiene características como alienantes, les voy a llamar yo, en el aspecto de que ustedes pueden ver que la realidad que nosotros vivimos tal vez en las áreas y lo aledaño de donde nosotros nos encontramos no es la misma que en zona 10 o zona 14, ¿verdad? Que puede ser algo un poco más, a falta de una mejor palabra, americanizado, le voy a decir yo. Entonces, eso meramente es un proceso de globalización que abarca un aspecto cultural, no digamos las políticas, que en algunos casos incluso van a ver, bueno, espero yo que hayan algunas clases en las que a ustedes les toque desarrollar políticas, ya sean monetarias, financieras, como sea, y lo que yo hacía principalmente es que miraba qué funcionaba en otros países. Yo recuerdo que eso es lo que hacía para hacer esas tareas. Miraba qué funcionaba en otros países y trataba de imaginar cómo lo implementaría aquí en Guatemala. No es muy rimbombante decir que esto sea algo que incluso los hacedores de política aquí en Guatemala hagan, inspirarse en las políticas de otros lados. Y lo mismo pasa con los aspectos ambientales, que si ustedes ven, hay algunas, tuve la oportunidad de estar con una organización que se llama Plantemos y algunas de las ideas no diría yo plagio, pero sí venían muy inspiradas de otras cosas que se han tomado en otros países y que han dado resultados favorables. Que últimamente diría yo que eso es como una muestra de sabiduría, ver los fracasos de los demás y abstraer qué se puede hacer para evitarlos, ¿verdad? Muy bien. Características de la globalización. Se encuentran implicados la mayor parte de los países del mundo, hecho que no se produciría a principios del siglo XX. Todo esto ya sabemos que tiene mucho que ver con el avance tecnológico que existe, porque podríamos imaginarnos nosotros cuánto tiempo tardaría dentro de un proceso de producción la transferencia de un bien o producto de un país a otro si no tuviéramos los grados de avance tecnológico que tenemos ahora. Es una lástima todo esto de la pandemia, porque yo recuerdo que el licenciado Sandoval tenía por tradición llevar a los estudiantes a la portuaria y que ustedes pudieran ver y experimentar en primera mano qué es lo que implica todo eso, porque creo que no nos detenemos a pensar cómo es que los productos llegan a nuestra mano como consumidor final. Otra característica es el grado de movilidad de la mano de obra. Es en la actualidad menor del que se registró en la anterior ola globalizadora. Tanto en términos absolutos como relativos, las migraciones desempeñaron entonces un papel mucho más relevante. Esto se podría interpretar como que la necesidad de la transferencia va reduciéndose conforme nosotros vamos avanzando en el proceso de globalización, porque si nosotros traemos, por ejemplo, con el tópico del hoyo, ¿verdad? Si nosotros traemos técnicos y especialistas, topólogos, ingenieros agrónomos, lo que sea de Estados Unidos, y empezamos a capacitar las unidades que nosotros tenemos aquí en Guatemala, este va a ser un proceso que no se va a tener que repetir vez tras vez tras vez, porque luego se puede hacer como una especie de cadena de valor en la que las siguientes generaciones pueden ocuparse de los problemas e incluso capacitar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Dentro también otra característica es la canalización de recursos financieros
en el actual proceso globalizador. Estados Unidos ha sido un demandante neto de recursos financieros. Yo no sé si ustedes alguna vez los han escuchado el término de moneda sólida. No, no se utiliza en todas partes, pero sí refiere a algo en lo que las personas guardan su confianza. Hace apenas una semana hubo un choque increíble en Inglaterra por los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania contra Rusia y la producción de energía que ellos tienen no está alcanzando lo que requieren para sus grados de producción e incluso las viviendas comunes. Entonces, la moneda de Inglaterra, la libra, está bajando en relación a la de Estados Unidos y muchas personas, para exacerbar este proceso, están comprando dólar para refugiarse ante la incertidumbre que hay en la actualidad, ¿verdad? Esto solamente es un ejemplo. También están las personas que en el exterior compran, así como les estaba mencionando anteriormente, que se compraba inversión, otra vez entre comillas, le voy a decir inversión extranjera de parte de Estados Unidos, bonos de parte del Estado, por mencionar algunos, ¿verdad? El papel que en la actualidad juegan los flujos financieros internacionales de capital como motor del proceso globalizador tienen una dimensión mayor del que tuvieron en el pasado. Muy bien. Nosotros podríamos ver cómo, por ejemplo, Intel, creo que esto fue a principios de este año, tenía planeado realizar una inversión muy cuantiosa en México y ya tenían programado que iban a hacer fábricas, que iban a entrenar al personal, que iban a traer especialistas del extranjero justamente para revisar que los procesos fueran eficientes. Se tenía todo este plan, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que esto es generador de empleo. Eh, Nuevamente no me quiero comer lo que voy a decir más adelante, pero hay muchas ventajas. Y cuando no se cumplen las condiciones políticas, a veces es un poco difícil tener la certidumbre, no hay certeza jurídica, es un poco difícil tener la expectativa de que las condiciones van a alcanzar el nivel deseado, ¿verdad? Pero es así como ustedes pueden tener un ejemplo muy a la mano de cómo es que los recursos financieros del exterior tienen una capacidad bastante fuerte para voltear la economía de un país, por darles una idea. Y por último, es que a principios del pasado siglo, el estado del bienestar y las políticas de estabilización macroeconómicas no existían y, por tanto, no era posible criticar y oponerse a los posibles efectos que el proceso globalizador puede tener sobre ambos aspectos. Todo lo contrario a lo que ocurre en el momento presente. Hace justamente unos momentos les estaba mencionando cómo es que a raíz de lo que ocurrió en este periodo de 2007-2008, empiezan a encenderse algunos bombillos rojos de por qué podría ser relativamente negativo que los procesos de globalización se dejen sin un cheque, le voy a decir yo. En la clase pasada estábamos justamente mencionando que a través de uno de los procesos de integración económica a veces es necesario la creación de entidades que puedan regir y gobernar ciertas partes de estos procesos. Por darles una idea, como cuando una persona de Guatemala quiere moverse a otro lado de Centroamérica, es necesario que exista un chequeo y un balance de todo esto, ¿verdad? Por los motivos que ya mencionamos anteriormente. Lo mismo aplica acá, solo que esto es en una escala macro. Entonces, es por eso que dentro del proceso globalizador existen posibles efectos que ya se han visto, otros de los que se desconoce todavía, eh, que sería prudente, ya sea como le mencionaba que el economista Joseph Stiglitz critica en sus libros y en algunos casos se opone a que los procesos de globalización se dejen sin verificar constantemente, es necesario empujar la dialéctica, el discurso, la crítica, la oposición de puntos de vista para que nosotros podamos exacerbar los beneficios que podrían haber y reducir los costos mínimos y máximos, ¿verdad? De esto, alguien nuevamente
que me quiera aportar algún comentario, algo que sepan, algo que hayan escuchado de repente. ¿No? Muy bien. Ok. El objetivo. La globalización tiene el objetivo de uniformar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. Sería más o menos como lo que estábamos hablando anteriormente de una unión económica, si recuerdan la clase pasada, y los beneficios que esto pueda traer. Yo diría que esta es la palabra clave de todo esto, es uniformizar. También la simplificación de los procedimientos puede generar beneficios. Creo que fue en la clase, en el segundo horario, que nos estaba comentando un compañero que para que nosotros podamos recibir cable de alta tensión aquí en Guatemala, se tiene que cumplir una cantidad absurda de chequeos de calidad que lo que hacen es rezagar esa creación de competencia nacional y los posibles beneficios que ello conlleve. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos simplificar esos procedimientos. Es cierto que a veces las barreras arancelarias funcionan para mantener un cierto grado de proteccionismo, pero también tenemos que considerar que existen beneficios a ello, ¿verdad? Y esto solamente es como un extra que yo quiero agregar, que me he dado cuenta con el paso del tiempo, es que originalmente en los países que eran muy orientados a las tendencias comunistas, se miraba al Estado como un generador de empleo. Entonces, se buscaba que las empresas cumplieran con una cuota de trabajadores sí o sí. Y a veces se generaban empleos como, digamos, el que revisa la mercadería, el que apoya al que revisa la mercadería, el que da el cheque que revisa la mercadería. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, esto tal vez les está sonando alguna campana ahí, ¿verdad? Pero es por eso, porque es como un principio rector que el Estado tiene que ser un generador y un garante de empleo para la sociedad. Es por eso, regresando acá, que cuando es el Estado el que tiene el control de estas características, sería ideal, voy a usar la palabra ideal, que los procesos apuntaran a simplificar los procedimientos, a realizar estos procesos de uniformización y que nosotros podamos crear canales de comunicación entre diferentes sectores de la economía global, de los cuales nosotros podamos aprovecharlos. Y es por eso que eso es lo que particularmente a mí me gusta de esta clase, que si ustedes recuerdan, hablando al inicio, no, se los juro mucha, no recuerdo si fue en esta clase o en la otra, pero alguien dijo que acaso los conceptos que estamos viendo no son muy arcaicos. Y yo respondo, para su momento, no. Y en esta actualidad, ni siquiera así lo veo tan arcaico, porque si se dan cuenta, es aquí donde nosotros podemos decir qué producimos nosotros, qué tan efectivos somos para producir nosotros, en qué cantidad, en qué volumen producimos nosotros y cómo es que podemos empezar a establecer comercio con otros países. Porque caso contrario, si nosotros lo hacemos a ciegas, pues creo que está de más decir, ya hemos visto también en su mayoría cuáles son los efectos negativos de eso. Lo mínimo que podríamos esperar de un escenario como eso es que salgamos perdiendo de un intercambio, ¿verdad? Que al final, digamos, sea más fácil para nosotros producir algo aquí en Guatemala que conseguirlo del extranjero, ¿verdad? Ahora, respecto a la política de liberalización del comercio exterior. En cualquier economía, el objetivo del libre comercio debe ser el maximizar el bienestar de la población consumidora en general, ya que permite el acceso a bienes y recursos que internamente no podrían abastecerse, que es justamente lo que estábamos mencionando hace un momento. También la economía en general se vería beneficiada, ya que los productores tienen acceso a tecnología a menor costo, que les permite ser más eficientes y así también incrementar sus ganancias, ya que podrían exportar sus productos. La política del comercio exterior a menudo abarca los sistemas arancelarios, como ya vimos en la clase pasada.
Quisiera yo abrir un abanico y sacar de ahí más aspectos, pero generalmente no hay que arreglar lo que no está roto, ¿verdad? Entonces, lo que abarca en su mayoría son los sistemas arancelarios. Cuando esto se le trata separadamente, además de los acuerdos comerciales, incluye también medidas concernientes al grado de apertura del comercio internacional, los grados de integración económica, como nosotros lo vemos, y en algunos casos también es la eliminación de esos grados, ¿verdad? De los controles a las importaciones y las exportaciones, justamente por los motivos que tratamos en la clase pasada y los beneficios que ello conlleva. De hecho, la apertura del comercio, acompañada de la apertura a la inversión extranjera directa e indirecta, justamente como lo mencionamos hace un momento también, es según un paper que estaba leyendo hoy de la CEPAL, es un elemento muy importante del éxito de la apertura a la economía mundial de un país en vías de desarrollo. No, yo sé que existe un término, creo que les dicen nuevos globalizadores a los países en vías de desarrollo, pero yo no voy a usar ese término mucho. Esto definitivamente es un factor fundamental para aventajar a la competencia en la fabricación de ciertos productos, principalmente porque en estos escenarios nosotros podemos, ¿cómo mencionárselos? Piénsenlo de esta manera. Si Estados Unidos en el 2010 desarrolla una forma de producción agrícola que alcanza un 90% de eficiencia, en ese momento no voy a decir yo que es el escenario más probable que nosotros podamos obtener los beneficios de esa situación. Un, un motivo que puede encarecer esto es que incluso para algo tan sencillo como una bolsa que se cierre con velcro, se necesitan prototipos, patentes. Yo no sé si alguno de ustedes aquí conoce lo problemático que es sacar una patente en Guatemala. Eso justamente también entra dentro de los procesos que dificultan la economía naranja en el país. Insisto, no es el tema de hoy, me encantaría hablarles de eso, pero no es el tema de hoy. Pero todo eso son los procesos que van haciendo que sea más caro la producción de nueva tecnología y que posteriormente nosotros podamos ver que existan duplicados, así como por darles un ejemplo, la medicina genérica de farmacias como Aprofam, que no tienen que gastar ellos en el research and development, no tienen que estar pagando en la nómina a las personas que tienen que descubrir cómo funciona la tecnología, hacer que funcione, los prototipos, los diferentes papeleos. En el caso de la farmacia, tienen que abocarse a los términos que pide la FDA y no puede ser algo como eh, voy a probar con cualquier persona, incluso para las pruebas que se realizan en animales y en personas, el papeleo es enorme. Entonces, cuando todos ellos ya pasaron por este círculo enorme y digamos 5 años después, esa tecnología se ve desplazada, los amigos auditores y peritos contadores saben que la tecnología se evalúa increíblemente rápido. 5 años después existe acceso a tecnología mejor para la producción. Nosotros podemos aprovecharnos de lo que se utilizaba anteriormente. Yo comprendo que hay sectores que van a estar a la vanguardia, pero estoy pensando en los sectores que no tienen la disposición económica para estar a la vanguardia, ¿verdad? Esto es justamente a lo que hacen, a uno de los aspectos que se puede hacer alusión acá, a tener acceso a tecnología a menor costo, sin mencionar que dentro de los mismos procesos, a veces podríamos, como mencionábamos anteriormente, aplicar lo que son las economías de escala y decir que al momento de aperturarnos a un comercio exterior, si las condiciones geopolíticas son las correctas, esto nos permite reducir los precios a lo que nosotros estamos vendiendo, específicamente con la finalidad de vender más. No siempre es el caso, por supuesto que no siempre es el caso. A veces la tecnología que viene de un país más avanzado a uno en vías de desarrollo como este, por ejemplo, es tan avanzada que inmediatamente desplaza toda la competencia. Entonces no tienen la necesidad imperativa de reducir los precios. O a veces los costos de transporte son tan elevados o los procesos son tan engorrosos como en aduanas a veces se pueden retrasar mucho
No quiero decir que así sea el caso, como les mencioné, no me gusta mucho meterme en política, pero sí podemos ver que los niveles de corrupción a veces pueden dificultar la, la inserción de otros países y otras tecnologías directamente aquí a Guatemala, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso podemos decir que la población últimamente es la que se vería beneficiada. Otro, otro aspecto importante es que esto tiene como intrínsecamente agregado la creación de empleo, la mejora de tecnología del país, incremento de capacidades de producción, capacitación de personal. Cada uno de estos temas es algo que nosotros ya hemos tratado, ya hemos visto anteriormente, pero esto solamente es mencionarles un aspecto de lo que la reducción y las políticas de liberalización del comercio exterior pueden tener como ventajas para un país, principalmente para un país en vías de desarrollo. Como les estaba mencionando, podemos tomar ventaja de la tecnología de otros países. Eh, como les dije, los países en vías de desarrollo tienen ventaja comparativa en producción de mano de obra intensiva y a veces esto puede tener aspectos negativos. Por darles una idea, digamos que nosotros producimos papa y la papa se la enviamos a México. Ellos hacen sabritas, ellos hacen Lay's, ellos hacen papitas y nos devuelven un producto final. Entonces nosotros vendimos papa a 10 quetzales la libra y con esos 10 quetzales, perdón, con esa libra de papa, ellos pueden hacer kilos de papitas y vendernos de regreso las papitas a un precio superior, ¿verdad? Motivo por el cual es como, digamos, imperativo y la importancia que recae la evolución en los procesos tecnológicos, ¿verdad? Para no vernos rezagados de esa forma. Ya el semestre pasado ustedes estaban viendo con el licenciado Jorge que nosotros nos movemos en pos de una terciarización de la economía nacional. Y si bien eso, pues por supuesto que tiene una oleada de beneficios, uno de los pocos que nosotros podríamos mencionar sería las mejores en las condiciones de vida, incremento de renta de las personas, incremento de condiciones laborales, porque no podemos esperar que una persona en las áreas rurales tenga acceso a bono 14, aguinaldo, vacaciones pagadas, etcétera. Definitivamente todavía no es el aspecto ideal de producción en el que deberíamos de estar apuntando, ¿verdad? Ah, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a la política de liberalización? No, Muy bien. No, Lick, gracias. Y por último, aterrizamos con las conclusiones. No sé si alguien me puede hacer favor de leer las conclusiones, por favor. Sí, las cuotas de importación no son beneficiosas, ya que aparte de restringir el comercio no genera ingreso alguno que beneficie a la economía en general. Las barreras a las... Espérame. En el primer punto, les pediría, porque ya con esto terminamos este tema, ya no lo vamos a volver a ver. Entonces, no quiero decir nombres porque me gusta que sea voluntario, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene algo que agregar respecto a esto? Porque si se dan cuenta, este es el resumen de las 32 páginas que hemos estado leyendo. Muy bien. Edson, si me pudieras apoyar ahí, por favor, una opinión respecto al primer punto. Solo son 4, muchachos, no es tanto, se los juro. Ok, Lick. Permítame. Con relación, dice, las cuotas de importación no son beneficiosas ya que aparte de restringir el comercio no generan ingresos algunos. Considero que, tal como lo explicó el licenciado en lo práctico, ¿verdad? No son beneficiosas porque a la hora de implementar una cuota de importación el precio se eleva. Entonces, eso hace que
que en el mercado se demande menos productos, se podría decir, ¿verdad? De igual manera, se restringe el ingreso de importaciones Sí, y lo muy que bien, muy bien. provoca Te agradezco tu aporte. y lo que provoca, perdón, y Ujú. lo que provoca es que también se proteja nuestro comercio interno, ¿verdad? Sí, definitivamente que cierto grado de proteccionismo, pero recordemos que no siempre es, digamos, totalmente benéfico. Claro, el equilibrio se encuentra en el centro, porque cuando Venezuela descubre sus yacimientos de petróleo y ellos se tiran directamente a la producción de petroquímicos, un aspecto que es interesante evaluar es que ellos dejan de tener una producción nacional y todo lo consiguen del extranjero. Entonces, cuando creo que es en el 85, hay un shock, hay un movimiento económico no esperado y hay variaciones en los precios del petróleo, y inmediatamente ellos van a sentir la repercusión, ¿verdad? Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Entonces, pasemos a la segunda conclusión. Las barreras arancelarias. Sí, sí, ¿alguien iba a hablar? No, no, Lick. Sí, no te preocupes, Juan. Voy a leer yo y vamos a seleccionar al azar a alguien que nos apoye con algo que han aprendido durante todo este proceso, ¿verdad? Las barreras arancelarias tienden a deteriorar la economía por incremento de precios y pérdida de competitividad. Vamos a ver. Livni, no sé si me puedes apoyar ahí, por favor. Ok, Lick. Gracias. Es que, bueno, no sé, tal vez lo que yo comprendo es de que el problema principal es de que no se tiene como una estandarización como tan buena, diría yo, porque no se ven bien como no se mide si realmente la barrera como tal va a beneficiar o no al país, dependiendo del producto que se está importando, ¿verdad? Era como lo que comentaba anteriormente, de que en algunos productos se Sí, 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 te entiendo. Y respecto al aspecto del incremento